Les cuento lo que me pasó una vez. A ver. Estaba empezando a salir con una chica. Llevábamos 3 meses saliendo, estaba todo bastante bien. Entonces organizamos una cena así por todo lo alto. Uh-huh. Y bueno, por cuestiones, las cosas no salieron como las habíamos planificado. Entonces empezó a generarse como un malestar, cierta tensión en el aire. No llegamos a discutir nunca, pero había una tensión. Bueno, nos fuimos a acostar, dormimos. Y al otro día nos despertamos y todavía estaba ahí la tensión. Claro. Había un tema no resuelto. Entonces, para descomprimir un poco, tiro una picanteada. Que ella no tomó bien. Se ofendió y agarró las cosas como para irse. Entonces, cuando estaba por irse, yo le digo: pará, no te vayas. Era un chiste. Ah, La típica frase. Era un chiste. no, claro. Enfrente mío lo tengo a Jerónimo. Hola, ¿qué tal? A mi izquierda está Bruno. La vida es brava, hacete traba. Yo soy Nicole. Esto es Bulto. Y hoy... ¡Humor! somos @bultopodcast. Con B de vulgar. Con B de vivaracho. Con B de víboras. Nos encontrás en Spotify y ahora también en YouTube. Y si querés aportar con este proyecto que hacemos a pulmón, fíjate en la descripción de este episodio que vas a encontrar cómo hacerlo. Y decíamos que hoy vamos a hablar de humor, de qué es el humor, la bardeada, los chistes, y de cómo nos marcó a lo largo de nuestra historia como masculinidades. Y Jero, Sí. ¿cuándo te diste cuenta que te la mandaste? Bueno, me di cuenta inmediatamente, ¿no? Que cuando ella agarró las cosas para irse, yo dije: acá está pasando algo malo. Pero después, sí tardé un tiempo, no sé cuánto, pero sí un tiempo en darme cuenta de esta cosa, de diferencia entre el chiste y el humor y cómo funcionan todas esas cosas, son muy enreveradas, que bueno, a veces a mí me parecen como más sencillas y no son nada sencillas. El tema de era un chiste, que en realidad lo que pienso también y me di cuenta es que no era un chiste. O sea, la palabra chiste no va ahí, sino que era más una cosa del humor, una manera de comunicarse, por así decirlo. Pero sí, no sé cuándo me di cuenta. Supongo que con el tiempo y un poco pensando en este episodio también. Lo que pasa es que cuando una persona dice es un chiste, está desvalidando el enojo de la otra persona. Claro. Porque en ese chiste hay algo detrás. Sí, también pensaba que entre varones funciona mucho esa dinámica, ¿no? En la que un poco bardeás al otro, pero después, si se ofende, medio que pierde. Entonces le decís, es un chiste, como, bancátela, ¿no? Hay un poco de ese juego que hacemos siempre los varones, o que por lo menos en mi grupo de amigos pasaba mucho. Sí. Como dije, es una forma de descomprimir, pero que funciona en un código entre varones. Cuando, bueno, te empezás a relacionar con chicas y todo eso, no funciona de la misma manera. Y darse cuenta de eso, digamos, o desentrañar eso, no es fácil. Y bueno, se cometen errores, como este que conté. Es que yo creo que entre varones pasa porque no hay respuesta ante cierta violencia detrás de un chiste. Si hay respuesta, entonces te hacen bullying. Si el gordo responde al chiste sobre el gordo y se enoja, ahí se acaba todo y... O te tenés que ir a las manos directamente. Digamos. Claro. Como va escalando la cosa, ¿no? Sí, tenés que aprender a soportar que te hayan agarrado con algo y te bardeen, y lo mejor que puedes hacer es no decir mucho, dejarla pasar o encontrarle un defecto al otro que es el defecto que grupalmente está aceptado que hay que bardear, y con eso medio te vas defendiendo, ¿no? De esas maneras. Sí. No sé qué les pasa a ustedes o qué les pasó a ustedes, pero esto del humor, que es bastante identitario de la masculinidad, por lo menos yo tengo la impresión de que desde chico, digamos, tengo una educación sobre el humor y me acuerdo de muchas cosas, ¿no? En la escuela, pero en la familia también. Sí, yo me acuerdo que
también pasaba algo que en el colegio, ponele la maestra, cuando se tomaba mucho de punto a alguien, intervenía por ahí un poco, pero quizás hasta era peor, porque después era como, bueno, fuera del espacio del aula, todavía era como, ay, encima te defiende la maestra. ¿Viste? Como que parecía que no había salvación en esos casos. Ujú. Y también pensaba que, bueno, somos grandes, ¿no? Sobre todo vos y yo, Jero, y la palabra bullying no existía tampoco. O sea, como que no era tan claro cómo marcar que estaba mal reírse de los otros. No había una palabra para decir, señalarlo negativamente, eso que hacíamos. Sí, eran cargadas. Claro, el burla tal vez, la burla. palabra. Sí. No le hagas burla a tu compañero o tu compañera. Claro. Ujú. Me acuerdo de un compañero de la secundaria en particular que era conocido como el bromista. Mm. No le decían así, obviamente. Y era conocido justamente porque hacía cargadas, pero muy pesadas. Extremas. Mm. Ya llegaba a un punto que decís, para un poco. Me acuerdo que una vez electrocutó a un profesor. No. A ese nivel. Y me acuerdo, amigos, hasta el día de hoy, de su risa, de la risa de mi compañero cuando hizo eso. Que además era un profesor muy querido por todos, no solamente por mí. Era el profesor copado, justamente. Y me acuerdo de ver eso, o sea, teníamos 14, 15 años. Y era una escuela industrial, por lo cual el acceso a la electricidad era fácil. Claro. Y el profesor estaba dando su clase y viene este compañero, así todo muy sigiloso, lo electrocutó. No, Le dio una patada. tremendo. Y se fue como cagándose de risa. Una banda. ¿Qué pasó? ¿Y el profe? Se reenojó. Y sí. No lo expulsaron, igual ahora que lo pienso. Pero merecía su expulsión. Pero lo que sí me acuerdo patente es que la reacción generalizada fue de cagarnos de risa, digamos, ¿no? De decir, qué genio, mirá lo que hizo. ¿No? Como un poco eso de los límites del humor Sí. también, ¿no? Pensándolo, hasta qué punto es humor y hasta qué punto es crueldad. Y de hecho, ahora que lo decís, y no lo había pensado hasta acá, como algo de cuando sos adolescente o más chico incluso en el colegio, el desafío con cargadas pesadas a docentes que por ahí leíamos como docentes que no tenían autoridad, ¿no? Y la forma Sí. también de rápidamente, docente que no tiene autoridad, hacerle maldades. Ujú. Yo me acuerdo con esto que decís a una profesora que también la leíamos como que, bueno, no estaba tan presente o que no podía manejarnos como grupo, y un par de compañeros la volvían loca, le ponían cosas en el asiento, gritaban o se sacaban de maneras que no pasaban nunca con ningún otro profesor, y con estos sí. Detectaban la debilidad muy rápidamente. Sí, Claro. y enseguida el chiste, el humor, y que generaba una complicidad, ¿no? Era muy difícil no reírse de Ujú. eso. Por ahí te sentías un poco zarpado, pero Sí, porque hay algo del humor que funciona en el humor, que es lo que está fuera del lugar. Lo que te hace reír es lo que no va donde debería ir. Sí. Y un poco lo que hizo mi compañero fue hacer algo que no debería haber hecho. Eso era gracioso, a la vez súper violento. A mí me di cuenta pensando en este episodio que en la primaria me servía muchísimo el humor para ser popular, ¿no? Ajá. ¿cómo? En realidad yo no es que era el popular malo, porque vieron que hay populares que son malvados, Como mi compañero. como tu compañero. Claro. Yo era el gracioso, pero era la graciosa en ese momento. Y es raro para mí, en esa época al menos, ver a una chica que era graciosa. Ujú. Y yo hoy en día ahora lo veo desde mi perspectiva que era muy masculina en ese sentido. Y me acuerdo que hacía caricaturas de mis compañeros varones para reírme de ellos y que todos se rían de ellos. Ujú. O sea, les hacía bullying básicamente. Y hacía circular los dibujos por el aula. Muy llamativo porque hoy en día hago dibujos y hago caricaturas burlándome de las personas que me violentan. Total. ¿Y alguna vez te pasó que algún chico se te enoje, se te ofenda o algo así? ¿O nunca se enteraban? Yo creo que yo tenía mucho poder. No se me venían a enfrentar. Se quedaban en el molde un poco. Porque a veces también yo respondía con los dibujos a cosas que habían hecho. Ah, Por ejemplo, vinieron a contarme que en el baño de la escuela se habían estado haciendo una paja pensando en mí. Ujú. Creo que yo estaba en 6º grado. Y me acuerdo que eso me había dado mucho asco.
Entonces dibujé al pibe que supuestamente se había hecho la paja pensando en mí y lo dibujé con granos, con olor que le salía, no sé, como Claro. encorvado. Es interesante eso porque tu humor es como una respuesta, en realidad, Es una respuesta, tal al cual. bullying Ujú. o a la agresión, ¿no? Digo, pienso en el caso de mi compañero, no era una respuesta a nada. O por ahí sí, digo, pero no automáticamente lo que hizo. Yo me acuerdo que este compañero era un chaboncito que tenía muchos problemas en su casa. O sea, muchísimos problemas, muchísimos. Y me acuerdo de pensar eso, que cada vez que hacía una de sus cargadas, Me acuerdo que... Perdón, me acordé de algo. Pero se tentó. Me acuerdo que cantaba una canción este compañero. A ver cuál es. Se me ha ocurrido otra genialidad para una maldad, para una maldad. Ay, me estoy acordando de cosas, chicos. Era malo, digamos. Era malo, a mí me volvía loco. Bueno, Porque pero esa maldad era respuesta a cosas que le pasaban, entonces. Va, no con sé. ese profesor. Ese profesor lo trataba re bien y lo electrocutó. No, ya sé, pero viste que dicen que les chiques cuando hacen que esas cosas son para llamar la atención porque les están pasando cosas en su casa. Sí, re. Este era el caso. Esa es la respuesta, Sí, digo. sí. De... Y me acuerdo de darme cuenta de eso. Por ahí no lo verbalizaba, pero yo sabía que a este chico le estaba como complicado. A mí también me cargaba. Mirá, Me cargaba con una chica, me acuerdo. Que a mí ni siquiera me gustaba. Pero yo se ve que hice un comentario una vez. Y él se tomó de eso. Entonces me volvió loco 3 años con esa chica. Se llamaba Sofía. Entonces me ponía, en esa época estaba muy de moda, Killing Me Softly. Y como no entendía nada en inglés, entendía que decía Sophie en vez de Softly. Y me ponía esa canción todo el tiempo. Killing Me Sophie, Sophie, Sophie. Yo decía, no me gusta, no me importa si no te gusta. Yo elegí que te gusta y te voy a cargar con esto. claro. A mí me pasaba, y recuerdo mucho en grupitos del barrio, que los más grandes, los nenes más grandes, que tenían más habilidad para hablar también, y que eran más grandes además, te gastaban un montón. Ujú. Y era re difícil eso. Vos no querías que los grandes te tomaran de punto. No. ¿Viste? Como que había una diferencia generacional, no sé, de 4 años, una cosa así, y éramos los que teníamos 8, 9 y los que tenían 12. Claro, nos volvían locos. Y entre nosotros también, y es re triste pensarlo, pero lo hacíamos, como que buscábamos que siempre el otro nene de nuestra edad sea el agredido por los grandes y como entregar a uno, ¿viste? Para que lo bardeen los grandes y no te barden a vos. Un sacrificio. Claro, un sacrificio de algún par. Y lo pienso y es muy terrible, pero Muy tremendo. realmente lo hacíamos eso. Qué rápido que incluso siendo muy chiquito te vas agarrando de cosas para estar en grupos de varones. Mal. Como- Sí. Vos, Bruno, que por ahí transitaste más grupos de chicas o solo chicas, que por lo menos a mí me pasaba que éramos todos varones y las chicas como que no estaban o las corríamos de alguna manera. Sí, pero es cierto lo que dice Bruni, una cosita. Que me acuerdo que en mi grupo de amigos había una chica, pero era graciosa. Era muy graciosa, ¿no? O sea, hacía chistes. Entonces, eso permitió incorporarla de alguna manera. Es Claro. interesante eso. Sí, total. Mm. Pero te iba a preguntar, ¿vos sentís que en tus grupos de amigas, ponele, tenían esa forma de hacerse chistes entre ustedes contra ustedes o cosas así? No, chistes violentos hacia nosotros, no. Sí, tal vez nos reíamos de otros, como en plan chisme, ¿no? De, no saben, tal cosa, tal otra, y reírnos de una persona. El chusmerío. Sí. Claro. Y yo después sí, por ahí más grande, digo, no sé, como de una infancia a una primera adolescencia, que empiecen los chistes homofóbicos. Esto ya lo hemos hablado bastante. Pero que te empiezan a señalar, como yo no sabía ni lo que era ser puto, pero ya sabía que estaba mal y que no tenía que ser puto. Y que son chistes que se extendieron después a lo largo de mi vida en grupos de amigos o de varones, hasta el laburo, no sé, hasta ser muy grande. Y siempre eran como comentarios contra putos o sobre ser puto, ¿no? Como reírse de ser puto en un código como que, bueno, estamos haciendo estos chistes porque asumimos que no hay nadie que sea puto. Cuando sos más chico, la cosa es como, no sea que vos seas puto, ¿no? Y entonces como ver de empezar a probarlo, a ver si es puto o no es puto, y Claro. empezar a señalarle algo Ujú. para ver si salta la ficha de que sí es puto. Re. A ver, me quedé pensando en algo que dijiste recién,
que es que los chistes de la adolescencia, los chistes masculinos de adolescencia, son los mismos después cuando tenés 40 años. Ay, No es que sí. cambian. No. Es como el mismo tipo de humor, que es algo muy masculino. Por lo menos yo lo vivo así. Cuando me junto con mis amigos de la adolescencia, que todavía me junto con algunos, somos iguales. No cambiaron, no cambiamos. Entonces nos mantenemos en los mismos códigos. Qué loco eso. Yo lo veo en el vestuario del club, Ajá. que son tipo de 45, bueno, como ustedes, 45 años, No, yo no digo mi edad. Pero bueno. pero se hacen unos chistes de, ay, se me cayó el jabón, ay, Sí. a ver, metete en la ducha, no sé qué, pasame el jaboncito. Son chistes muy boludos y muy homofóbicos, ¿no? Claramente. Sí. Y yo cuando los escucho pienso, ¿qué tienen? ¿5 años? ¿15 años? Que Ay, sí. perdón. Es que es la manera que encontramos de comunicarnos. El humor. Mm. Para no hablar. En parte para no hablar. Sí. Hablando un poco de esto de la construcción de la identidad masculina a través del humor, me acuerdo de las fiestas, que son grandes eventos, ¿no? Por lo menos en mi casa de crianza, Las familiares. decís. las familiares eran muchos hermanos y muchísima gente. Y entre ellos había un gaucho. Pero un gaucho, Bruni. ¿De tu familia un gaucho? Y Sí. porque en Varadero los gauchos, los caballos. Mucha vaca, mucho gaucho. Y bueno, había un gaucho, pero tipo landricina, gaucho callado. Y después estaba mi viejo y mis tíos, ¿no? Que eran hombres muy gritones, que hablaban haciendo chistes en general. Tengo la imagen y el sonido del ruido de los hombres haciendo chistes a los gritos. Y después estaba este gaucho, que le decían Chachi, que estaba siempre callado ahí, bien, no amargado. Era su manera de ser. No decía una palabra, no hablaba. ¿Ok? Entonces era objeto de cargadas por eso. Mm. Y a mí la que me afectaban particularmente eran las de mi padre, porque lo cargaba, le decía, Chachi, ¿cuándo vas a decir algo? O Chachi, callate un poco, Chachi. ¿No? Claro, y Chachi no estaba diciendo nada. Y Chachi decía, se reía un poco y se ponía un poco colorado, me acuerdo. ¿Y por qué te afectaba? Y porque yo me veía un poco ahí en Chachi. Mm. Porque hay una cosa también de construcción, de identidad masculina que tiene que ver con esa cosa de estar callado y no hablar, justamente. De ser el hombre como el cowboy, ¿no? El vaquero, el rústico que está ahí y no habla y no cuenta nada. El Chachi era así, el gaucho es así, ¿no? Claro. No habla de sus sentimientos, no hace chistes, no hace nada. Y después estaba mi viejo, que obviamente era mi viejo, y yo decía, bueno, como también me sentía parte de eso, de la cargada. Entonces me acuerdo de estar ahí, En el medio. tironeado, y yo también era un chico callado, entonces también me ligaba a veces la cargada de mi viejo, que no eran cargadas, en realidad yo lo sentía como cargada, pero él lo decía de otro modo. Decía, no, lo que pasa que, bueno, porque mi viejo es así, un poco intelectual, y decía, uno es dueño de las palabras que calla y esclavo de las que otorga. De esa manera, así como Jerónimo callado. Entonces yo cuando me decía eso mi viejo, yo decía, está Chachi, ahí, como que, ¿quién soy? ¿No? Y nada, en realidad yo me acuerdo que pensaba que yo no hablaba porque no podía como entrar en esa conversación que estaban teniendo los adultos. Claro. Entonces no era que yo era tímido, era que como que no me están preguntando nada de lo que yo pienso. Mm. Entonces tengo muy patente como esa lucha, ¿no? Entre ¿Cómo? el hombre callado y el hombre que carga, el chistoso, Mm. ¿no? El jodón. Qué loco. Bueno, terapia. Ya que no estoy haciendo terapia porque es muy caro, vengo acá a bulto. Bueno, es que es un tema, el de también de las cargadas o de los chistes de los adultos de la familia hacia uno o hacia otros pares niñes, digamos, como vos, porque es fuerte cuando te quedas remarcado los comentarios que te hacen, Sí. que pueden ser una cargadita, pero no te pesa mucho. Es que construye la identidad. Total. Sí, tal ¿Quién cual. sos y cómo te manejás? Y después cuando sos grande, haces chistes para descomprimir y la chica con la que estás saliendo se va. Bueno, yo pensaba que en esa época no estaba tan presente el tema que hoy sí, de las neurodivergencias, ¿no? Del autismo, Entonces, tal vez personas que tenían temas de salud mental que son invisibles, sufrían muchísimo el Total. tema del humor. Ujú. Sí. ¿No? La cargada hacia el tímido que
no sé, o que tiene de quien tiene dificultades de socializar y demás, Sí. empeoraba mucho más la Sí. situación de la autoestima y demás. Yo creo que más allá de no tener nombre para esas cosas, había una conciencia igual de que pasaba algo, de que esa persona era rara. Y lo vamos a curtir con el humor. O sea, curtite, bancátela. Sí. Vos sos callado, te voy a cargar hasta que aceptes que sos el callado y lo hagas propio, digamos, y quédate ahí. Sí, pero además de eso, yo me acuerdo que en la primaria había una compañera que tenía dificultades Mm. y yo era amigo de ella, pero para quedar gracioso y quedar bien con el resto, le hice una situación muy fea. Ajá. Que me acuerdo que la senté, aparte yo en ese momento estaba haciendo teatro y estaba full probando actuar, la senté y le dije, mirá, yo te tengo que decir algo, yo soy lesbiana y estoy enamorado de vos. Y le agarré las manos. Obviamente yo también ahí estaba investigando mi identidad, ¿no? Claro. Con eso que estaba haciendo, con esa broma, que a ella la puso muy mal y se puso a llorar. Fue muy duro para ella y yo lo mantuve y no le decía que era un chiste Ujú. hasta que se rieron y ahí recién después de la risa y de que ella llorara le dije que era un chiste. Era un chiste. ¿Entendés? chiste, Era un un chiste. chiste. Y ahí la abracé y le dije perdóname, no sé qué. Claro. Pero yo lo hice primero porque yo estaba re en una con mis cosas, pero también para que se rieran los demás. Mm. Y era mi amiga, ¿entendés? Ujú. Yo no quería decirle nada a ella, no quería decirle sos una boluda. Pero sí quería decirle al resto, ella es una boluda, Mm. aunque sea mi amiga. Mm. Y bueno, me siento re mal por eso, así que acá estoy en terapia Tremendo. pidiéndole pero- disculpas a ella. Es que yo pienso, contás eso y no sé, a vos, Jero, supongo que te debe pasar también de acordarte de cuántas veces hicimos eso con algún amigo cercano, pero de conocerle o saberle una debilidad o algo Mm. y de pronto exponerla en el grupo público Mm. y qué innecesario hacer eso, pero qué a la mano que está a veces. Sí, sí, No sí. sé, para O agradar sumarse a a los eso también. Sumarte ni hablar. Sí. Sumarte por ahí de última, entre comillas, es más pasivo, ponele, ¿no? Sí. Pero ya cuando vos lo proponés y decís, wow, ¿por qué me metí esta dinámica? Yo era más de sumarme a la cargada. Y siempre me gustaron los raros también. O sea, que yo me gusta ser amigo de la gente rara. Por eso digamos. te gusto yo. Por eso me gustas vos, Bruni. Y Miau. Nicole también, digamos. Estamos acá. Miau. Aguante que tiraban onda al micrófono. Igualmente, aunque sea más pasivo sumarse, es ser cómplice de eso y no Sí, hacer nada al Total, respecto. totalmente. La anécdota que contaste del gaucho y de los chistes de tu padre me hizo acordar mucho a los chistes de mi padre. A ver. Cada vez que había una reunión familiar, había un momento de la reunión, de la fiesta, en donde mi papá contaba chistes. Ah, era el centro de la cena. Era el contador de chistes. Mirá. Muy típico eso. Y muy típico que sean varones, ¿no? Los que hacen eso. Sí, tal cual. De hecho, había varios varones que contaban chistes según quién estaba en la fiesta, pero en general siempre era él. Y yo crecí con esos chistes que la verdad hoy en día los analizo y eran totalmente homofóbicos, transfóbicos, xenófobos, muchos chistes sobre gallegos, judíos, Claro. gays, trans, travestis, mujeres, ¿no? Travestis, Sí, contra todo lo otro, ¿no? tal cual. Todas las minorías. Yo he aprendido esos chistes y después pasaba a contarlos yo y todo el mundo se reía porque era la nena contando los chistes Claro. transfóbicos. Claro. Y, Bruni, una pregunta. ¿Eran siempre los mismos chistes? Sí. O sea, ¿se repetían? No, sí, Eran los decían, mismos. contate el de tal. Claro, eso. ¿Viste? Porque ni siquiera se renovaban. Ya los lo, chistes. ya lo sabían. Igual se reían. Sí, se estallaban de risa. Eso es típico, ¿no? El contar el chiste para insultar a la comunidad LGBT. En un lugar donde hay muchos chistes, por supuesto, es en la televisión, en las películas. Ujú. Y ese humor que decís que también es homofóbico, bardeando a los demás.
Y yo me acuerdo que a mí me gustaba, me parecía gracioso Ace Ventura. ¿Se acuerdan de las películas de Jim Carrey? Sí. Sí. Estaban bien, no sé, tenía momentos muy delirantes, como uno en el que nace de un rinoceronte, cosas así que eran Muy medio... bizarro. Era muy bizarro Ace Ventura. Y hace unos años, no sé, pero mucho tiempo después, vi un documental que se llama Disclosure, que es sobre lo trans en el cine de Hollywood. Analiza un poco eso. Hay algo que pasa que cierta cadena de chistes, por ahí no las reflexionás tanto y te vas riendo de todo, y de pronto te muestran algo específico y decís, yo me acabo de reír de esto. Y fue justamente lo que me pasó, que te muestran una de las escenas de Ace Ventura, que el personaje de Jim Carrey estaba por estar con una chica, algo así, y descubre que es una chica trans. Ajá. Y automáticamente se pone a vomitar, como del asco, ¿no? Y empieza a vomitar y vomitar. Y el chiste era eso, era Ace Ventura vomitando, pero sacadamente, porque la chica que le gustaba era trans. ¿Y vos te acordabas o no? Yo la verdad no me acordaba de la escena, pero cuando la vi a la vez era como, sí, yo vi esto, Claro. y aparte me voy a haber cagado de la risa. Pero en el medio de la película se te pasó como un chiste más. Claro, y Sí. cómo ahí te lo muestran y decís, pero esto es súper ofensivo. Y yo no lo había registrado como ofensivo. Y nosotros nos criamos con eso, con Ajá. ese chiste replicado 1000 veces en toda la televisión y el cine. Sí, porque esto es solo un ejemplo de algo que pasa, o quizás ahora pasa menos, pero pasaba todo el tiempo, ¿no? Bueno, estaba el caso de Zulma Lobato, que se hizo famosa en Crónica TV, que yo me acuerdo que Zulma iba a contar que casi la habían asesinado en Panamericana, que no tenía el DNI y eso le traía muchas complicaciones. Y la periodista no le importaba nada toda la problemática que estaba trayendo Zulma y solamente le importaba ridiculizarla. Y en un momento, en uno de los programas, a ella le agarró un ACV en el momento y la siguieron grabando, la vinieron a atender y se siguió viendo a Zulma Lobato teniendo un ACV y esa imagen de Zulma luego fue meme, fue circulada como motivo de burla. Ujú. Entonces con eso crecimos, con esa burla hacia la comunidad trans. Que si seguramente eso, una persona, supongamos famoso, un conductor, lo que sea, tiene una ACV en vivo en la televisión, no hubiera sido objeto de burla, hubiera sido algo que nos No, claro. traumaba, nos generaba como una cosa. Y no, en ese caso, como le pasó a una persona trans, lo volvimos algo de lo que sí estaba bien hacer chistes. Ujú. Porque también hay algo a veces con lo trans, lo puto, lo gay, todo, que está integrado en la sociedad en la medida que nos podamos burlar de eso. Ujú. Esa imagen siempre está, ¿no? El puto del que nos vamos a reír o del que nos podemos reír y está en la televisión haciendo ese personaje del que se ríen. Como objeto de burla. Claro, ahí sí puede estar presente. Entonces con Zulma pasaba un poco eso. La teníamos en la escena en la medida que tenía que aceptar, queriendo o sin riemos, querer, que nos claro. riamos de ella todo el tiempo. Tal cual. Y Jero, viste que pasa mucho entre varones y son charlas que yo me acuerdo que se han tenido varias veces. Esta idea de, pero no nos dejan hacer chistes o no nos dejan burlarnos de nada, quieren que el humor sea correcto. Ajá. Y como un cierto fastidio en esa idea de que el humor que no es el nuestro, que no es el de chabones, es que aburrido, que embole, es re políticamente correcto. Ujú. Y justo, bueno, Bruno, vos al principio contabas algo de que ya cuando eras chico hacías dibujitos y humor. Pero ahora lo estás haciendo también, desde Bruno el Transformer, haces historietas. Y digo, no sé si las vieron, pero son cero políticamente correctas. Es un humor bastante agresivo, diríamos. Picante. Sí, sí. El picante Bruno. El picante Bruno, se parece a tu compañero Jero del colegio. Me ha ocurrido una Re genialidad para otra maldad. Sí. Así estoy, Así te está, juro, Bruno. todos los días de mi vida. Sí, conocer a Bruno y saber que te va a dibujar. Cuidado. ¿Cómo empezó eso de empezar a hacer así historietas barderitas, por así decir? Creo que ya lo hablé en el otro episodio, pero empezó por la Marcha del Orgullo, en donde fui muy violentado y acosado por las redes. Entonces me pegó muy fuerte eso, que se hizo viral mi fotografía y demás, y empecé a hacer dibujos para responderle a los acosadores. Me di cuenta de que me hacía muy bien. Me hacía muy bien hacer eso. Igualmente yo dibujaba desde antes las problemáticas trans, las vivencias trans y no binarias.
Pero últimamente ya empecé a dibujar más cosas y tienen que ver con una respuesta política ante situaciones de violencia de la comunidad LGBT. Entonces empecé directamente a dibujar a les haters Ajá. que vienen a decirme cosas a mi Instagram. Yo subo una fotografía en donde estoy con mi mastectomía y vienen las terfas, que son las feministas radicales transodiantes, Ujú. a decirme que nunca voy a dejar de ser mujer, a decirme que me mutilé las tetas. Vienen tipos también a decirme cosas. Entonces agarro esos comentarios de la gente y hago dibujos en respuesta. Ya directamente lo puse en mi perfil de dibujo haters. Están Así que si avisados. vienen a hatearme, lo lamento. Pero es Pero- interesante que tu forma de respuesta es el humor. Sí, tal cual, porque yo me di cuenta de que les trabas no tenemos humor. Ajá. Si siempre se nos ha violentado y se han reído de nosotros, bueno, entonces nosotros ¿qué hacemos? Siempre tenemos que ir desde el lado del amor y desde la seriedad para luchar. ¿Por qué no podemos también nosotros violentar a quienes nos han violentado? Y a través del humor, en tu caso. Y a través del humor. Entonces ridiculizo al opresor o a la opresora. Ujú. Y bueno, eso, estoy en esa búsqueda del humor traba. Hace poco di un taller de humor gráfico para personas trans, no binarias y neurodivergencias, Mirá cómo. porque sí, claro, Wow. o sea, qué humor hacen las neurodivergencias, Claro, ¿no? También. Me gusta. Yo explico mucho mis chistes en las redes para las neurodivergencias. Ujú. Claro. Necesitan que les digan literal de que se tienen que reír muchas personas. Ujú. Y armando este taller de humor gráfico, encontré una historieta que me identifica mucho, que es de Langer, que no es trans, pero... Sí, alto humorista. Va, yo lo tengo mucho por la Barcelona. sí, A mí muy bueno. me hacía cagar de la risa. Y la historieta es una nena con una abuela que está lavando los platos y la nena dice, abuela, ¿qué es un travesti? No sé, pregúntale a tu papá. Yo de política no entiendo nada. Es espectacular. Sí. Es genial, porque acá ves dos cosas. Por un lado, preguntale a tu papá porque a tu papá y no a tu mamá, porque tu papá se comió una travesti. Claro. Y por otro lado, el tema de la política, ¿no? Ser trans es un acto político. Entonces, yo busco con mi humor gráfico la respuesta política a esa sociedad que nos violenta y esa sociedad que se cree dueña de nosotros. Y ataco en particular al colonialismo, ¿no? Las personas cis que se creen dueñas de nuestra realidad y nos dicen cómo tienen que hacer las cosas. Ujú. Claro, vos elegís de qué reírte. Exacto. También me río de nosotros, me río mucho de mí mismo, me río de situaciones en las que tal vez yo tengo miedo, he tenido miedo de enfrentarme y después me doy cuenta que no es tan así, que no era tan grave. Mm. Entonces desarmar esos miedos ayuda muchísimo a la gente a enfrentarse y a salir. Me escribió mucha gente diciéndome que salió del closet gracias a ver mis dibujos. Y eso me parece increíble. Me mandan mensajitos hermosos diciéndome que se sentían muy mal y que después de ver mis dibujos encontraron una luz, no sé, una esperanza. Qué lindo. Claro, Así que algo de reparador en eso. sí, tal cual. Sí, hay algo de... Es posible que haya arte en el humor también. En esto de curarse un poco, ¿no? También, no Total. solamente el humor, digamos, como decíamos, como lo aprendemos los chabones, el humor no tiene nada que ver con el arte. Tiene que ver con la crueldad en todo caso, o con no hablar, o con comunicarse de ciertas maneras, o con la liviandad, pero no con esto transformador. Y el arte tiene eso, por lo menos para mí, que es un poco sacar las cosas afuera, ¿no? Como lo que estamos haciendo acá, ¿no? Decir las cosas justamente y exorcizar Claro. los demonios, ¿no? Es lo que pasa con eso. Y yo tengo una novela publicada. ¿En serio? ¿Cómo Sí, se Bruni, llama vos tu la leíste, novela? Bruni. Momentos chivos. Mi novela se llama Ojalá todo termine bien, editada por Azul Francia. La pueden conseguir en la página web de Azul Francia.
Y si no, pregúntenos en Instagram y También. les decimos. A un precio muy módico. Está en oferta. Eso sacalo. Pero, sí, ojalá todo termine bien, editada por Azul Francia. Me di cuenta, también haciendo un poco este episodio, pero después de escribirla, porque es una novela que tardé 10 años en escribir, ¿no? En 10 años uno cambia mucho. Claro. Entonces empecé de una manera y terminé de otra, pero me doy cuenta que en esencia lo que yo quería escribir era un poco sobre esto, sobre el humor masculino. Es que ¿Y qué tiene me mucho de personajes, yo que también la leí, como que se hacen chistes entre ellos y se ponen apodos y Sí. jugás mucho o Sí. juega mucho la novela con eso. Bueno, es que hay un tema, esto ya es muy particular, chicos, no quiero hacer ninguna máxima con esto, pero a mí me pasa que por cuestiones mías, digamos, me molesta cuando no se hablan de las cosas, cuando no hay espacio para hablar de las cosas. Me di cuenta que es una cosa que me jode, entonces siempre estoy dando vueltas, por lo menos las cosas que escribo, en esto de no hablar, o de si hablar o no hablar, las cosas que se dicen, las cosas que no se dicen. Tengo un cuento que se llama Tenemos que hablar, ahí como un mensaje. Y un poco me senté a escribir la novela pensando como en esto, en todas las vueltas que damos los chabones, muchas veces mediante el humor, para no hablar del fucking issue, o no hablar del tema, ¿no? En sí. Claro. Y cómo eso a la vez resulta gracioso. Yo no lo digo de un lugar de... Me resulta ajeno. No, me resulta gracioso que los chabones seamos así. Entonces esa contradicción entre odio un poco cuando los chabones somos así, porque no estamos hablando, nunca hablamos de las cosas, y a la vez me da gracia como ese giro permanente, nunca llegar como en el centro del asunto. Entonces es una novela, yo me senté a escribirla pensando un poco eso. Voy a escribir una novela que no hable de nada. Que es un poco la idea de Seinfeld, ¿no? Como, Claro, de hacer una serie donde no pasa nada, pensaba Donde un no poco en pasa- lo mismo. eso me di cuenta ahora, ¿no? Es que, digamos, no. Yo pensé en eso, voy a escribir sobre algo que sea chabones no hablando de nada. Entonces, era un poco un ejercicio para mí, escribir una novela sobre nada. Con un montón de personajes que no hablan nunca de nada. Cuando me senté a escribirle, la escribí, al final me di cuenta que terminaban hablando de todo. De todo, de un montón. Absolutamente de todo el tiempo, y no paran de hablar. Y hay muchas palabras y hay mucho monólogo. Ahora me doy cuenta de que es un poco esa división que hay en mí, esa lucha, digamos, entre odio esto, los personajes me acuerdo que los odiaba, que ni siquiera tienen nombre. ¿Cómo son los apodos? Son apodos justamente, no se nombra. Lechuga mantecosa, está el Coca Light. Que yo toda la parte lo empecé a escribir pre-internet. O sea, no pre-internet, pero sí pre-redes sociales incluso. Ahora está muy usado, ¿no? Hay streamers que se llaman La Cobra, o La Boyeneise, ¿no? Ese tipo de apodos de internet, que al final ni se terminaban nombrando ellos. Es que yo pensaba cuando la leí y escuchándote ahora, que también se te va armando, incorporás un código de conversación masculina de los chistes. Yo recuerdo terminar muy estallado de la risa con mis amigos haciendo chistes, bardeadas, y de sentirme bien y de pasarla bien y de necesitar también ese momento, ese espacio. Cuando se le dio de leer a la novela, a amigas, a mujeres, voy a nombrar dos reacciones que me parecen interesantes. Una amiga que se molestó bastante, se sintió incómoda con la novela. Es una novela incómoda, ¿no? Sí. Ver chabones cargándose todo el tiempo es incómodo. Claro. No es un humor agradable, digamos. Y después tuve otra mujer que se le dio a leer que me dijo, no, yo los adoré los personajes. Me parecieron entrañables. Mira. Y es un poco lo que me pasa a mí. Los odio y me resultan entrañables. ¿Hay algo de eso de cuando le abrís tu grupo de amigos a una chica, a tu novia, lo que sea, y que después te diga, che, pero ustedes se tratan así todo el tiempo? Ujú. ¿Viste? Como una medio entre sorpresa y sensación. Después por ahí a veces el tono y que eso se vuelva muy jocoso y divertido o que se vuelva medio turbina es súper sutil, ¿no? Es un arma de doble filo constante ese juego que hacemos entre amigos. Total. Aparte yo detectaba también, no voy a mentir, digamos, a mí también como me gusta hacer chistes y me gusta estar en el humor con mis amigos y todo, pero siempre como yo noto como un dejo de tristeza en un momento. En las reuniones de chabones muy largas, ¿viste? Donde hay muchos chistes, en un punto digo, es re triste esto, ¿no? Y yo quería transmitir un poco eso, una cosa medio de asfixia. Claro. Digamos, ¿no? Como de no poder respirar porque no hay un espacio para poder decir algo que no sea en chiste. O en tono de humor, mejor dicho, porque está eso también. No son chistes necesariamente. Es como humor.
una forma de comunicarse, que necesariamente ni siquiera tiene que causar gracia. A mí siempre me divirtió mucho estar en esas charlas de amigos, de hacernos chistes, de bardearnos. Y en un grupo de amigos me pasaba que teníamos una sensación de que hacíamos esos chistes, incluso estos que digo homofóbicos o lo que sea, pero sabiendo que estaban mal y los hacíamos igual, pero como éramos copados o progres. Claro. Y yo sentía que estaba bien esa situación. En algún momento empiezo a estar con chabones y se empieza a volver algo parte de mí, ¿no? Ujú. Estar con chabones, chupar una pija. Y de pronto me pasó que esos mismos chistes que eran súper cotidianos me empezaron a generar algo incómodo. Ya no me gustaba que los hagan esos Claro. chistes. Era como, che, pero no digas esto, ¿viste? Pensaba yo. Y lo que cambió fui yo, digamos. No es que cambió algo en sí. Ujú. Pero de pronto yo me empecé a sentir muy incómodo con que Claro. ellos puedan decir esas cosas. Te corriste del lugar. Sí, y me acuerdo de haber hecho un comentario, o sea, un día estar charlando con un amigo y decirle, loco, no quiero que diga más estas cosas, no me gusta acá estos chistes. Y me dice, pero si a vos no te molestaba, y si hasta hace 2 años vos los hacías también. Y yo decía, bueno, sí, pero ahora no puedo más con esto. Lo que me encontré fue que ellos no pudieron parar de hacer esos chistes. Claro. Y fue muy difícil ese momento para mí, porque esa sensación de, por un lado, necesitar que tu grupo de amigos cambie, y al mismo tiempo también era como, bueno, pero ¿por qué no quiero que hagan los chistes? ¿Qué es lo que me está molestando? ¿Qué me incomoda? Y no lo podía tampoco desentrañar en ese momento. Ujú. Pero lo que me terminó pasando es que el humor me alejó. Yo me sentía como que ya no me podía reír. Claro, porque se estaban riendo de vos en un punto. Yo creo que ellos como No ignoraban totalmente, a la vez creo que ellos ignoraban, era como, bueno, Nico en ese momento nos contó que estuvo con un chabón, vamos a ignorar esto y vamos a seguir haciendo chistes homofóbicos como si este hecho, esto que nos contó nunca hubiera pasado. Mm. Y yo ya no estaba tan bien con la idea de que no registren que yo estaba contando o transmitiendo mi bisexualidad, lo que sea. Y estoy hablando de que ya éramos bastante grandes, éramos gente, no sé, a mis amigos de más de 30 años Sí, sí. de edad, digo. Y así todo fue chocante que yo rompa el código. Y eso me terminó alejando de ese grupo de amigos. Al final es eso lo que pasó, ¿no? Como que yo irrumpía o molestaba o desarmaba el código si lo cuestionaba. Claro. Y si seguir estando adentro en un momento era como, bueno, está todo bien, me puedo reír igual y ya fue. Y después ya no me causaba Claro. tanta gracia. No te podías reír. No, porque no era lo mismo. Qué interesante eso, Nicole, que decís, porque me hace pensar en, bueno, y entonces ahora, ¿cuál es tu humor? Bueno, fue un re tema ese. Yo creo que estuve en una con el humor bastante tiempo. Ujú. De hecho, Jero, ¿cuántas veces pensamos en hacer este episodio? ¿Cuántos episodios grabamos antes de este? Sí, y lo venimos hablando incluso desde, quizás hasta de antes de empezar a hacer bulto ya era un episodio posible y no le terminábamos de entrar. Mm. Y creo que a mí lo que me pasó es eso, es estar como no encontrando dónde reírme. Y creo que esto de este aprendizaje que vos decías de, bueno, hay un humor trabo y ver a las locas, a los putos riéndose y haciéndose chistes entre ellos, Ujú. empezar a habitar esos espacios, ya no desde el lugar de el puto que hace chistes en la radio para los que somos o era heterosexual, sino más desde adentro y ver un humor ahí de reírse de ellos mismos que me parecía muy genial. Y hoy me siento más parte de ese humor, en el cual, no sé, como con mis amigos que decimos, sí, somos retrolos, no sé qué, y reírnos de lo que hacemos, pero más desde una cosa de es esto que estamos haciendo de lo que nos estamos riendo, y se siente muy distinto, ¿no? Y yo lo disfruto, esa forma. Pero a la vez, es verdad que es como esa sensación de haberte ido de tu tierra, de tu país, y que extrañas un poco el humor chabón. Ujú. Yo a veces, no sé si no te pasa, Jero, incluso como de, cuando vos decías esto de es un chiste, y a veces me dan ganas de ser un poco más ofensivo, barderito con el humor. Y por ahí me junto con 4 o 5 pibes que quizás ni conozco, y es como, bueno, es mi oportunidad de volver a hacer esta parte, ¿viste? De bardear un poco y estar más en ese humor. Que es verdad que depende el espacio de gente con el que estás, se habilita o no se habilita ese humor. Yo me acuerdo que una vez tuve una charla con un amigo varón trans y que yo le decía algo de, yo no te puedo tratar como un amigo, en un sentido. Te puedo tratar como un amigo trans, pero si yo te trato como yo me trataba con mis amigos varones, vos no me vas a entender. No nos vamos a poder comunicar. Si yo empiezo a bardearte como me bardeaba con mis amigos, la comunicación se va a romper enseguida, ¿viste? Como hay algo de decir, no, bueno, tratame igual que como tratarías a un amigo varón. No puedo.
No voy a poder hacerlo. Lo tengo que hacer de otra manera, donde sí va a funcionar y si nos vamos a entender. Y el humor es como muy clave en esa interacción. No estoy de acuerdo. Debate en ¿Cómo? punto. Yo tenía miedo de decir esto, porque dije, ay, no sé. A dos voces. Sí. No estoy de acuerdo porque creo que puede ser que entre vos y él, pero si hay una grupalidad de hombres cis y hay un varón trans, no les va a importar nada y van a ser igual los chistes. Te digo porque he estado en muchas sí, grupalidades de varones cis haciendo chistes homofóbicos o transfóbicos, incluso sabiendo que yo soy trans, y lo hacen igual. Sí. No, yo decía más en el mano a mano. Mm. Me refería más Ahí va. a esa situación. Quería decir otra cosa que me di cuenta mientras te escuchaba, que es que los hombres cis se hacen chistes homofóbicos de que el otro es puto y eso es gracioso, y yo hago chistes de que el hombre cis es puto y eso es gracioso. O sea que hago lo mismo. Claro. Pero no. lo gracioso para mí es que estoy desmantelando una homosexualidad oculta, digamos. Como, bueno, vos haces chistes homofóbicos porque sos gay, ¿no? Es que es re importante, es una cosa que yo me di cuenta con el tiempo también, que es muy importante desde dónde se hace el humor. No es lo mismo, todo. Claro, quien hace el chiste cambia todo. Lo digo como chabón que nos Sí, sentimos sí. habilitados a hacer humor sobre cualquier cosa, ¿no? Mal. Sobre, no me importa nada, digo, es humor, es un chiste. Porque lo que esconde es un chiste es, no tengo consecuencias. Es un chiste. Dentro del humor, soy libre de bardear a cualquiera, ¿no? Pero después, y aparte parece que no te tenés que educar en el humor, porque el humor es una cosa que viene, es una cosa que te atrapa, ¿no? Y en realidad sí podés educarte con el humor y podés aprender, correrte un poco del lugar. Y a mí me pasó que me di cuenta que es muy importante desde dónde haces el humor. No es lo mismo Bruni haciendo un chiste que yo haciendo un chiste. No, tal cual, y aparte es una cuestión cultural. Hoy día hay chistes que no se pueden hacer, que tienen que ver con el avance del feminismo. A ver, chistes de Porcel, ¿no? Como de poner a la mujer en determinado lugar. Se hacen, pero en grupos más reducidos, no tan abiertamente. Claro. Y eso que decía Jero, me quedé pensando en la idea de aprender o reaprender el humor. Y que totalmente sí. A veces le tenemos un poco de miedo a esta idea de reaprender a hacer algo como si fuera que todo tiene que ser, entre comillas, natural o venir dado. Y la verdad es que podés de pronto reírte de algo que antes no entendías cómo reírte. Y cambiando de lugar y cambiando de forma. Total. Y además aprender también que hay muchas formas de humor. Siento que los chabones tenemos una forma de humor. Somos rústicos y tenemos una forma de humor. Hay un montón de formas de reírte. A mí me gusta el humor estúpido. Sí, me tal cual. hace reír un montón. Pero también me gusta el humor inteligente, ¿no? Que es una forma de pensar también el humor. Entonces, también aprender que podés pensar a través del humor. Eso me parece está bueno. Y que no es necesario dejar el humor, sino que es irle encontrando el camino. Por favor, no. Claro. O sea, Pero me parece que hubo un momento que la sensación era, o como la clave desde la que lo leíamos, de los varones, digo, era como, no nos podemos reír más. Y es como, bueno, no era eso, era encontrar otro camino para reírte. claro, sí, total. Bueno, hablando de que hay distintos tipos de humor, Ujú. a mí me sirve mucho como frase de cabecera una que dijo Saborido en una entrevista que le hicieron. A ver. Él dijo, si yo hago un chiste sobre personas con discapacidad y viene una madre de un chico down y me dice, che, me está haciendo daño ese chiste, es irrespetuoso, yo lo voy a dejar de hacer. Ahora, si viene un facho a decirme que le ofende un chiste que hago sobre militares, yo lo voy a seguir haciendo. Espectacular. Ese es mi lema para Me parece una gran máxima. todos mis dibujos. Y si nos querés contar esa vez que hiciste un chiste y después te vinieron a decir, che, me incomodó, o de esa vez que por el contrario un chiste te molestó, te hizo sentir mal, te dejó afuera, escribinos. Somos @bultopodcast, con la otra B. Bruno, Nos vemos. Jero, como siempre. ¿Qué te pasa, Jero? No, me acordé de un chiste. Después se los cuento. Hasta luego. Dale.
Dale, contalo ahora. Bueno, resulta que se encuentra un doctor con una paciente. La paciente le dice, doctor,